La Virgen, cuánto tiempo sin pasar por aquí. Bueno, vamos a ver si le damos vidilla al canal. Si esto fuera un canal de moda, siempre estaría la típica sección que diríamos, mis básicos. Pues en neurociencias no pueden faltar esos básicos, y en este caso hablamos del potencial de acción, el lenguaje de nuestras neuronas. Cuando, por ejemplo, subimos el vídeo de la percepción visual, de por qué vemos, hablábamos de que el mensaje se iniciaba con unidades físicas. Hablamos de fotones que van dibujando longitudes de onda. Sin embargo, esa magnitud física, esa luz, cuando pasa a los fotorreceptores, realmente se tiene que traducir a otro idioma que es el que realmente manejan nuestras células nerviosas o neuronas. Empezamos a hablar de un lenguaje electroquímico. A modo de repaso rápido, tenemos que recordar que las neuronas nunca se están tocando entre sí. Siempre dejan un espacio que es lo que conocemos como sinapsis. Cuando la neurona presináptica tiene que mandarle un mensaje a la neurona postsináptica, lo que hace es liberar una serie de moléculas, una serie de elementos químicos que fluyen por el espacio sináptico y que cuando entran en los receptores de la neurona postsináptica, esta se despertaría, se daría por aludida y es como si le dijeran, hey, tienes que seguir mandando información a las otras neuronas. Y así sucesivamente, una neurona haría sinapsis con otra y con otra y con otra y se iría propagando el mensaje. Sin embargo, aunque entre neurona y neurona en ese espacio sináptico la comunicación sea más bien química, cuando una neurona se ha despertado y tiene que seguir el mensaje, en realidad ese lenguaje es más bien eléctrico. Y esto básicamente lo que quiere decir es que está transmitiendo electricidad hasta llegar al final de su axón, y esa electricidad será la que pondrá en marcha que libere nuevos neurotransmisores que llegarán a la siguiente y se irá repitiendo el ciclo una y otra vez. Pero bueno, para entender cómo se produce este mensaje eléctrico, tenemos que entender primero que cuando la neurona está dormida o está callada, ya mantiene una carga eléctrica que es la que conocemos como potencial en reposo. Esto concretamente hace referencia a la diferencia entre carga eléctrica que hay en el exterior de la neurona y la que hay en el interior, de manera que el interior siempre es más negativo. Esto es así básicamente por pura distribución de iones, es decir, ya por defecto la neurona tiene una serie de iones en el exterior y una serie de iones en el interior, los cuales pueden tener carga positiva o carga negativa, y hace que se produzca esta diferencia de cargas. La distribución de iones en el interior y el exterior no está puesta ahí al azar, sino que realmente se produce debido a dos fenómenos que tenemos que conocer para entender el por qué están así. El primero de estos fenómenos sería la difusión. El hecho de que cuando tú pones una sustancia, por ejemplo, en un medio acuoso, como podría ser, por ejemplo, el azúcar, siempre tiende a distribuirse de forma homogénea desde el punto en el que más concentrado estaba hasta los sitios en los que menos concentración hay. Si tú pones azúcar en un vaso de agua, lo primero que hace es irse al fondo, pero si tú dejas el tiempo suficiente, probablemente varios días, esas moléculas del azúcar se irán distribuyendo homogéneamente y quedarán distribuidas por todo el agua. Así, en una célula ocurre igual. Si en el interior de la célula, por ejemplo, hay mucha concentración de una molécula, lo que tenderá es a distribuirse saliendo incluso fuera de esa célula, yéndose al exterior. Sin embargo, esta no es la única fuerza que opera a la hora de distribuir los iones, sino que también tenemos que contar con la presencia de la presión electrostática. La presión electrostática es súper fácil de entender porque seguro que habéis escuchado la típica frase de los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Pues justo eso. Aquellos iones que tienen carga positiva repelen a los que tienen carga positiva, los que tienen carga negativa repelen a los que tienen carga negativa. Sin embargo, positivo y negativo se atraen. Pues recapitulando, debido al fenómeno de difusión y a la presión electrostática, los iones en el interior y en el exterior suelen estar más o menos configurados de una forma similar. De esta manera tendríamos que en el interior de la neurona, por un lado, lo primero que podemos encontrar son aniones orgánicos. Aniones, es decir, iones con carga negativa, que están ahí producidos por diversos procesos metabólicos de la neurona, pero que no pueden salir al exterior porque en este caso la membrana de la neurona es impermeable a este tipo de aniones. Con lo cual ahí ya tenemos un inicio de carga negativa en el interior que no va a poder salir ni por difusión, ni por presión electrostática, ni por nada, porque la membrana es impermeable. Luego, otro de los componentes que tendríamos en el interior sería el potasio. El potasio es un ion en este caso positivo, sería un catión. ¿Por qué el potasio se queda en el interior y no sale fuera? Por difusión, la tendencia sería precisamente a irse fuera, ya que si dentro es donde más concentración hay, pues tendería a difundirse hacia el exterior. Pues bien, como ahora veremos, en el exterior lo que abundan en realidad son iones que al final proporcionan una carga positiva y por tanto, como el potasio es positivo, por la presión electrostática que hablábamos anteriormente, cuando tiende a salir se ve
repelido y por tanto se quedaría más bien en el interior de la neurona. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el exterior. En el exterior principalmente lo que tenemos es sodio y cloro. Es muy fácil de recordar que esos iones son los que tenemos fuera precisamente porque sodio y cloro, ¿qué es lo que forman? Cloruro de sodio. Al final sería un contenido muy similar al agua marina, y teniendo en cuenta que nuestros orígenes venimos de organismos unicelulares que vivían básicamente en el agua, tiene sentido pensar que nuestras neuronas y bueno, en general nuestras células en realidad estén rodeadas de un líquido que guarde semejanzas de ese líquido original que era el agua del mar. Bien, el ion cloro, que en realidad es un anión porque también tiene carga negativa, pasa algo parecido como ocurría con el potasio. Hay mayor contenido en el exterior, por difusión tendería a entrar dentro de la neurona, pero como el interior de la neurona es más negativo, por la presión electrostática se repele y se queda fuera. Y aquí lo más peculiar viene con el sodio. El sodio, si tenemos en cuenta que donde más concentración hay es en el exterior, tendería por difusión a entrar. A la misma vez, el sodio es positivo y justamente el interior de la neurona es negativo, con lo cual por presión electrostática no solo no se repele, sino que incluso se atraería. Con lo cual, ¿por qué el sodio se queda en el exterior y no entra de primera? Esto se debe a dos motivos fundamentales. El primero, que la membrana de la neurona en sí misma no es demasiado permeable al sodio, de manera que tiene que entrar por canales que por lo general están cerrados, salvo que, como luego veremos, ocurran ciertos fenómenos, que en ese caso se abrirán y lo dejarán pasar. Lo segundo es que además de la propia neurona, tiene mecanismos por los cuales de forma proactiva todo sodio que entre intenta sacarlo fuera. Esto es lo que se conoce como la bomba de sodio y potasio. Concretamente podríamos entenderlo como una proteína especializada que está incrustada en la membrana de la neurona y que lo que hace es, consumiendo un poco de energía, coge el sodio que haya entrado, lo saca y entra potasio. Es como una especie de intercambio. Saco sodio, meto potasio. Así pues, con estos cuatro actores que hemos nombrado, los aniones orgánicos y el potasio en el interior y el sodio y el cloro en el exterior, tenemos ya la distribución que se queda fija, como si fuera el tablero de juego, por el cual realmente se produce ese potencial de reposo o ese potencial de membrana. Si nosotros sumásemos las cargas que hay en el interior y sumásemos las cargas que hay en el exterior y entre ellas las restamos, tenemos ese potencial del que hablamos. Y concretamente, por poner los números específicos, lo que sabemos es que en el interior lo que hay es una carga eléctrica de menos 70 milivoltios. Sin embargo, esta situación de reposo es la que se va a ver modificada cuando la neurona, digamos, despierte y tenga que comunicar el mensaje eléctrico. Cuando la neurona, pongamos que por ejemplo cuando ha captado, en el caso de los fotorreceptores, señales de que hay luz, o en el caso del oído, pues sonido, lo que hace precisamente es cambiar ese potencial de reposo a un potencial de acción. El potencial de acción sería tal cual el lenguaje que utilizan las neuronas, como estábamos diciendo antes. Ellas hablan mediante potenciales de acción. Aunque un potencial de acción tendría sus peculiaridades y habría mucho contenido específico que podríamos tratar, por verlo de forma general, simplemente nos vamos a quedar con que, sea por el motivo que sea, todo comienza cuando esos canales de sodio que decíamos inicialmente que estarían cerrados, acaban abriéndose y acaban dejando pasar ese sodio. Antes hemos dicho que el sodio tendría en realidad mucha facilidad para entrar si no fuera por la impermeabilidad de la membrana y por la bomba de sodio y potasio, pero realmente si tú le dejas un canal abierto, el sodio, tanto por difusión como por presión electrostática, va a entrar a mansalva, va a entrar un chorro de sodio brutal. Claro, el sodio tiene carga positiva. ¿Qué ocurre cuando entra? Básicamente tenemos ya el pico del potencial de acción, que es, digamos, la fase inicial por la cual el interior pasa de ser negativo, de tener esa carga de menos 70 milivoltios, a de repente volverse positivo. Normalmente hablamos de más 30, más 40 milivoltios. Además tiene una peculiaridad, y es que aquí se aplica la ley del todo o nada. Una vez empieza un potencial de acción, si realmente empieza, llega a ese pico, no se va a frenar antes. Esto se va a producir siempre que se supere cierto umbral. Podría cambiar las cargas en el interior de la neurona, de ese menos 70 que hablábamos, por ejemplo, a menos 60, menos 55, y a lo mejor que no se produjese un cambio muy brusco, pero en cuanto se supera el menos 50, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ya el potencial de acción se comienza y va con todo. Así pues, en esa primera fase iniciada por el sodio, la neurona lo que está haciendo es precisamente transmitir esa electricidad. Sería como tener a esa neurona en pleno apogeo, despierta, diciendo: hey, aquí pasa algo, aquí hay información que transmitir. Sin embargo, al
poquito de que ocurra esto, la neurona pone en marcha como si fuera una especie de mecanismo compensatorio y abre los canales que dejan salir potasio al exterior. Recordemos que el potasio también tiene carga positiva, con lo cual, ¿qué es lo que está intentando la neurona hacer con esto? Pues básicamente compensar, lanzando potasio fuera para intentar reducirla y que al final acabemos volviendo al origen, volviendo a una carga negativa en el interior. Sin embargo, como la apertura del canal de potasio es más lenta y sí que permite que primero se produzca ese pico y luego progresivamente se produciría el descenso, de manera que en el interior volveríamos un poco al origen. Sin embargo, no es que volvamos al origen como tal, sino que se produce tal compensación que realmente llegaríamos a hablar de una sobrecompensación. Nos pasamos. Y en vez de volver a un menos 70, volvemos a un menos 80, menos 90 milivoltios en el interior. De manera que la neurona se vuelve todavía más negativa. Y esto en realidad no hace otra cosa que incrementar el umbral que haría falta para que se vuelva a producir otro potencial de acción. Por eso, hasta que todo vuelve a la normalidad y de ese menos 80 o menos 90 volvemos al menos 70, tiene que pasar un tiempo durante el cual no se pueden llevar a cabo nuevos potenciales de acción, lo que se conoce como el periodo refractario. Un periodo donde no podría, aunque le esté llegando información nueva a la neurona, volver a disparar otro potencial de acción. Bien, si habéis estado avispados, lo que tendríamos en realidad es un interior que está lleno de sodio y un exterior que de repente tiene potasio, y esa configuración es distinta totalmente a la que habíamos contado al principio. ¿Cómo vuelve todo a la normalidad en realidad? Pues aquí tenemos que volver a señalar a las bombas de sodio y potasio. Como decíamos, a cambio de un poquito de energía, la bomba de sodio y potasio va a hacer que el sodio vuelva al exterior, va a estar sacando unidades de sodio y va a estar metiendo unidades de potasio, con la peculiaridad de que por cada 3 unidades de sodio que saca, mete 2 de potasio, con lo cual al final volvemos a esa diferencia del inicio, donde el interior es más negativo, tiene una carga más negativa que el exterior. Sería un poco como los chiquillos cuando juegas a cambiarte cromos, ¿no? En plan, te cambio 3 de sodio por 2 de potasio. Y bueno, pues básicamente así es como volvería todo a la normalidad. Sí que es importante entender que cuando se produce un potencial de acción, no es que se produzca uno en la neurona y ya con eso va con todo el axón, sino que realmente lo que se van produciendo son distintos potenciales de acción a lo largo del axón que van haciendo que se recorra entero hasta llegar al final, y entonces ya sí que se produzca la liberación de neurotransmisores que llegará a la siguiente neurona y así sucesivamente. Digamos que si, por ejemplo, al inicio del axón es donde se produce un primer potencial de acción, cuando ha entrado el sodio, ese cambio de carga, ese cambio de voltaje en el interior sería el que podría poner en marcha la apertura de nuevos canales de sodio que estén un poquito más hacia la derecha, iniciando una nueva entrada de sodio que pone en marcha otro nuevo potencial de acción y así sucesivamente. Si ese proceso se tuviera que producir realmente en todo el axón, y pensemos que hay algunos axones realmente largos, el mensaje podría ser bastante lento, por el hecho básicamente de que en cuanto el cambio de voltaje se distribuye un poco hacia la derecha, ya se pondrían en marcha esos mecanismos de salida del potasio, el hecho de que la bomba de sodio y potasio también esté activa. Haría falta un proceso muy continuo donde se tendrían que ir abriendo muchos canales de sodio constantemente, adyacentes unos a los otros, y al final se tendrían que producir muchísimos potenciales de acción muy cercanos unos a otros para que el mensaje recorriera todo el axón. Sin embargo, como seguro que sabéis, las neuronas en realidad están recubiertas en ciertos tramos del axón por vainas de mielina, que vendrían a ser como cubiertas aislantes, como cuando cogemos un cable de cobre y lo que hacen es ponerle el plastiquete o la goma alrededor para que no te electrocutes al tocarlo. Esas vainas de mielina lo que hacen precisamente, como digo, es aislar del exterior, del medio externo, de manera que en esos tramos no hay posibilidad de que se abran nuevos canales, de manera que ni entra nada ni sale nada. Esto facilita que cuando se había producido un potencial de acción inicialmente y ese cambio de voltaje se distribuía hacia la derecha, en el tramo en el que hay mielina no hay posibilidad de que ese sodio se expulse al exterior por una bomba de sodio y potasio, no hay posibilidad de que salga potasio porque se haya abierto otro canal, de manera que hay más posibilidades de que el sodio avance cambiando el voltaje del interior durante un trozo mayor, y cuando por fin llega a un tramo en el que no hay mielina, ese cambio de voltaje será capaz de abrir nuevos canales de sodio y así sucesivamente, lo que estábamos contando antes, pero después de haber recorrido un tramo bastante más grande. Por eso se habla de que el impulso nervioso en realidad no es lineal, no es continuo, sino que en realidad es saltatorio, saltando de un tramo sin mielina a otro tramo sin mielina a otro tramo. Ya para que tengáis el kit completo de información tenéis que saber que los tramos que están entre vaina de mielina y vaina de mielina se conocen como nódulos de Rambier. Por tanto, podríamos decir que los potenciales de acción se dan en realidad en los nódulos de Rambier. Y bueno, como ya hemos dicho varias veces, cuando la información haya llegado al final del axón, cuando ya
lleguemos a los terminales axónicos y más concretamente a los botones terminales, los cambios de voltaje ahí no producirán nuevos potenciales de acciones que sigan distribuyéndose, ya no se pueden distribuir hacia ningún otro sitio. Ahí lo que producirán es que gracias a ciertas vesículas que contienen neurotransmisores se unan a la membrana, se liberen al espacio sináptico y esa liberación de neurotransmisores pues quedará ahí dispuesta a que los receptores de una nueva neurona capten esos neurotransmisores y por tanto pues sepan, es como la señal, el pistoletazo de salida de que ahí está pasando algo, tienen que seguir transmitiendo información. Como veis, pasamos por un momento de electricidad a química, pero luego volverá a ser electricidad, por eso se habla de que el mensaje es electroquímico. Una última cosa que me gustaría señalar antes de acabar el vídeo es que el mensaje, la dirección del mensaje eléctrico realmente solo puede transmitirse en una única dirección, que es precisamente hacia el final del axón y no a la inversa, precisamente por lo que hablábamos del periodo refractario. Ese periodo refractario es suficiente para que el sodio, aunque se desplace hacia regiones anteriores de la neurona, no produzca ahí nuevos potenciales de acción y sin embargo cuando se desplaza hacia el final de la neurona sí que lo haga. No obstante, esto no es siempre así, sí que hay algunas células, algunas neuronas que tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, si habéis oído hablar de las neuronas piramidales, parece que en estas, cuando su axón está despolarizado, es decir, cuando se están produciendo potenciales de acción, tienen como una especie de remanente que va hacia atrás en forma de lo que se conoce como espigas, como si fueran pequeños potenciales de acción que van justamente en la zona de las dendritas. Y de hecho esto parece facilitar lo que se conoce como potenciación a largo plazo, el hecho de que las sinapsis se vuelvan como más fuertes, sea más fácil que esa neurona se despolarice nuevamente, sería una de las bases por las cuales parece que se produce aprendizaje y memoria, pero bueno, esto es contenido para otro vídeo que de hecho me gustaría traer en breve en el canal. Y dicho esto, yo creo que más o menos podemos dejarlo aquí porque por supuestísimo al final, como en todo, podríamos entrar en 1000 detalles más, cosas súper específicas, pero creo que a modo de repaso para entender de forma general cómo funciona, cómo se comunican las neuronas, es más que suficiente. Sí que te voy a pedir por favor que si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado útil para estudiar, para saciar tu curiosidad, para lo que sea, que lo compartas, que se lo mandes a quien creas que le puede venir bien y sobre todo por favor deja un buen like, suscríbete si no estás suscrito todavía, activa la campanita para que YouTube te avise y nada, nos vemos en nuevos vídeos. Muchísimas gracias, un saludo.